Saludos amigos, que la bendición del Todopoderoso pueda acompañarle en este momento, al tiempo que estamos iniciando su espacio Más cerca estoy. Como siempre, recordamos que es una expresión que Dios nos dice al acercarnos a nosotros: más cerca estoy de ti, hijo mío, hija mía, en medio de la crisis, de la circunstancia que te toque vivir, más cerca estoy. Es un gozo poder compartir en esta hora tanto el mensaje de la palabra, las oraciones intercesoras, y hoy vamos a ver algunas cosas sumamente interesantes. Le invito a que tenga lápiz y papel a mano, porque hay muchos detalles interesantes que usted escuchará y que podrá relacionar y conectar a lo largo de toda la Biblia en el estudio que vamos a realizar hoy. Pues recordar que hoy estaremos tratando el tema las 4 caídas de Babilonia, las 4 caídas de Babilonia. Y en este tema vamos a ver cosas interesantísimas, no solo de la primera Babilonia, de la primera caída, sino de los elementos que desde el principio, desde que entró el pecado, forman parte del espíritu de Babilonia. Y vamos a ver en ese sentido cómo librarse de ello y cómo Dios en cada etapa de la historia ha estado sofocando la rebelión, aplastando todo intento que se levante contra el gobierno divino, y cómo eso trasciende para nosotros al enfrentarnos a la última Babilonia, que todavía no ha caído, y que aunque anunciamos que ha caído Babilonia, ¿a cuál de las Babilonias se refiere y cuál todavía se encuentra en el futuro? Eso. Así que hay muchos elementos en el tema de hoy y queremos participar que usted pueda aprovechar cada concepto de este aprendizaje y el mensaje que queremos que el Señor nos deje en este día. Unámonos en oración, en espíritu y en verdad. Dios y Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Gracias por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias porque ahora, al inicio de este espacio, más cerca estoy. Efectivamente nos sentimos más cerca de ti, Señor, al orar, al acudir en audiencia divina, dando que la oración no te baja hasta nosotros, sino que nos eleva hasta ti. Y en esta audiencia queremos presentarte, Señor, cada petición, cada pedido, cada clamor, cada lágrima de cada una de las personas que hemos mencionado en este momento, que tienen un pedido especial, un clamor especial, que esperan un desenlace que glorifique tu nombre en esas vidas. Señor, te rogamos que respondas de acuerdo a tu voluntad y que hoy mismo tu nombre sea glorificado. También, Señor, acompáñanos en esta jornada de ayuno y oración que se inicia hoy en toda nuestra unión. Te rogamos que cada uno de los que están participando hoy en oración, los que estarán mañana y los que estarán pasando, sus oraciones puedan llegar hasta el trono de la gracia. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por responderlas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez a cada uno de ustedes por estar allí listos para iniciar este estudio importantísimo. Las 4 caídas de Babilonia. Las 4 caídas de Babilonia. Vayamos de inmediato a lo que es la instauración de la primera Babilonia. Y el trasfondo de esa primera Babilonia es la creación del mundo. Tenemos que ver algunos elementos allí de la creación. Recordemos que cuando Dios creó los cielos y la tierra, el Señor hizo algo interesante en nuestra atmósfera. Dice, cuando el Señor estaba separando las aguas de las aguas, que puso parte de las aguas bajo la expansión, refiriéndose bajo lo que hoy consideramos como la capa de vida aquí en nuestro planeta, en las aguas del mar. Gran parte la colocó allí, pero la otra parte que separó la colocó sobre la expansión, sobre el aire. Así que nuestro planeta tenía una capa de agua en forma de gas, en forma de vapor, una inmensa capa de vapor de agua que permitía entonces que cuando los rayos del sol se filtraban a través de dicha capa, no llegaran con una incidencia como la que conocemos hoy en día y desde la ocurrencia del diluvio, sino que había un clima casi perfecto, un clima agradable, un clima que no deterioraba. Por eso no encontramos antes del diluvio ninguna mención
que se haga acerca de frío, calor, nada de eso, porque no existían las condiciones extremas del clima. Era un clima sumamente favorable debido a esa capa que Dios había colocado. Al colocar gran parte del agua, al dividirla, una gran cantidad de agua en forma de vapor, pues estaba sobre la expansión, según lo que nos dice el relato de la creación en el Génesis. Esto es importante para comprender entonces por qué elementos como el sol, como la luna, tenían una incidencia pero benigna, solamente para beneficiar nuestro planeta, nada de ello para causar molestia ni daño, ni a la vista, ni a la piel, absolutamente para nada de eso provocaban daños en nuestro planeta. Gracias a esa capa protectora había un clima ideal, equilibrado, y los fenómenos climáticos pues mantenían cierta estabilidad el año completo. Lamentablemente, en forma desafortunada, pues esa capa protectora de la que estamos hablando que había en nuestro planeta fue destruida durante el diluvio. Recuerde que esa agua que Dios colocó sobre la expansión en forma de vapor se condensó, y dice la Biblia que las cataratas de los cielos entonces fueron abiertas sobre la tierra. Así que toda el agua que había en esos lugares, en esos niveles de la atmósfera, pues descendió a la tierra, causando una transformación total sobre lo que había sido toda la orografía y todo el paisaje de nuestro planeta Tierra. Es interesante ver entonces que cuando salimos del arca junto a Noé, al ver a Noé ahora salir del arca, Noé se encuentra con un clima totalmente distinto, diferente. Cuando Noé sale del arca y su familia con él, las 8 personas que sobrevivieron al cataclismo del diluvio, ahora ellos comienzan a sentir que el sol les está afectando, que necesitan protegerse de la incidencia de los rayos solares, especialmente los que provocan el calor y todo lo demás, que hacía daño, y que no podían mirarlo directamente tampoco al sol. Y entonces ahora Dios aprovecha ese contexto para hacer un pacto con Noé y también con su familia, un pacto como el que Dios había hecho al principio, cuando Dios le dio algunas órdenes a nuestros primeros padres, especialmente a Adán, donde Dios le pidió que se multiplicaran. Ahora a Noé y a esta familia, esos 8 que sobrevivieron al diluvio en el arca, entonces Dios los instruye para que se multipliquen de nuevo, para que llenen la tierra, para que se dispersen, no para que hagan un centro donde todos se queden, sino para llenar la tierra. También Dios le instruye que se encarguen de los animales, y Dios le dice: mi temor estará en ustedes para que los animales pues le teman y puedan manejarlo. De igual manera Dios le dice qué cosa comer, como le dijo a nuestros primeros padres también en Génesis capítulo 1. Y Dios establece un pacto de reposo, de santificación y de bendición con ellos. ¿Cómo hace Dios este pacto de reposo, santificación y bendición con ellos? Dios le mostró el arco iris. Y Dios le dice: ahora verán el arco iris. Y claro, cuando el arco iris apareció, usted ha visto cuando aparece el arco iris, el producto de la combinación de la lluvia con los rayos del sol, cuando se filtran a través de esos cristales del agua, entonces se producen esas luces, esos colores que conocemos como el arco iris. Y claro, siempre que usted ha visto un arco iris, tiene, para poderlo ver perfectamente, que darle la espalda al sol. Y de igual manera, si va a tomar una fotografía como la que podemos ver en cualquier lugar, incluyendo los lugares y los espacios en la internet, encontramos el arco iris pero separado del sol. Darle la espalda al sol para poder ver el arco iris. ¿Qué pretendía el Señor con este pacto? Primero es el significado del arco. No era simplemente una línea con colores, no, era un arco. Y recuerde que el arco es un instrumento de batalla, el arco. Y la forma con que aparece el arco en las nubes es justamente inversa a cual si fuera a disparar para la tierra. Así que está en posición como si el arco fuera a disparar la flecha hacia afuera, de forma tal que Dios le estaba diciendo: ya no voy a infligirle un daño a la tierra con agua, yo no voy a provocar otro diluvio.
sino que esta arma está colocada en forma inversa, van a tener una protección especial. Era lo primero que Dios le estaba indicando a nuestros primeros padres, pero también aquí encontramos que Dios le da otro detalle interesante. Dios conocía y conoce el fin desde el principio, y entonces Dios por eso le estaba mostrando algo interesante. Dios sabía que a partir de ese momento en que ahora se veía al descubierto los astros, incluyendo el sol, serían objeto de adoración por parte de las generaciones sucesivas. Y es por esto entonces que Dios le da un pacto, el arco iris, que cuando lo están mirando tienen que darle la espalda al sol. El mensaje era claro. En el arco iris podrían ver ellos 7 colores que estaban en el pacto de Dios. El pacto de bendición y santificación a nuestros primeros padres, contenido en Génesis capítulo 2 del 1 al 3, tiene el 7º día en el cual Dios reposa, bendice y santifica. Y ahora el pacto que Dios hace con Noé y su familia luego de la destrucción del cataclismo del diluvio tiene esta señal también con 7 colores, indicándole que podrán ahora vivir reposadamente en la tierra, y es una señal de santificación si creían en que Dios realmente les iba a proteger. Con esta señal del arco iris había otro mensaje también. El mundo no sería destruido más con agua, pero el mensaje estaba claro. La próxima vez que ocurriera una destrucción sería con fuego y azufre. De hecho, si usted mezcla esos dos elementos, el azufre con el fuego, o sea, si quema azufre, usted notará los colores del arco iris también. Así que en esa señal de misericordia, de pacto de gracia, también estaba contenido un mensaje para los rebeldes, para los desobedientes. El hecho de que no vendría otra destrucción por el diluvio no significa que Dios no estaría en control y que en algún momento le pondría punto final también a la humanidad con la intervención de Cristo. Así que ahora lo que vemos cuando Noé sale del arca y Dios concerta un pacto con él mediante el arco iris en las nubes, lo que vemos es un nuevo comienzo de la humanidad, en el que Dios le había dado la orden de que se multiplicaran y llenaran la tierra. Pero pronto aparecieron los rebeldes. Pronto, de la descendencia de Can, el hijo menor de Noé, un nieto de Can llamado Nimrod, inmediatamente decide rebelarse contra los planes de Dios. Y este Nimrod, de él dice la Biblia que fue el primer poderoso en la tierra, el primero que gobernó, el primero que dirigió personas, siendo él rey sobre ellos y reclamando también adoración. De Nimrod dice que era vigoroso cazador delante de Jehová, no delante de Jehová en el sentido positivo de que andaba delante de él, sus caminos estaban delante del Señor, no. La palabra en hebreo que se traduce como delante de Jehová significa contra Jehová. Era un cazador en contra de Jehová y era un hombre violento, aparte de que reclamaba para sí mismo la adoración. Y Dios había dado la orden a Noé y la promesa de que no destruiría más el mundo con el diluvio, pero él quiso asegurarse. Él dudó de la palabra de Dios, y para asegurarse de que si viniera otro diluvio, si venía algún cataclismo como el diluvio, él y sus seguidores pudieran estar a salvo, decidió construir en Babel una torre en la llanura de Sinar, en Caldea, lo que es Mesopotamia, la tierra de Irak hasta el día de hoy. Allí en Sinar decidió levantar esa enorme torre, cuya cúspide él quería que llegara al cielo. La religión de Babilonia se basa en las obras humanas, llegar al cielo pero con las obras humanas, no con la fe en Cristo, no dependiendo de los méritos de nuestro Salvador, sino en las propias obras humanas. Y esto comienza básicamente con este hombre llamado Nimrod. Y claro, encontramos entonces que ahora el mundo está totalmente distinto, las condiciones climáticas son diferentes. Los astros, incluyendo el sol, están incidiendo de manera directa, y ahora por primera vez después del diluvio se menciona el frío y el calor. Estas estaciones acentuadas, templadas, se harían sentir como producto de la desprotección que había caído sobre el mundo, producto justamente de que la capa protectora de la que hemos hablado, que Dios colocó en Génesis, pues había desaparecido. Y todo ese entorno, todo ese contexto por Nimrod
dirigir la atención de la gente no al verdadero Dios, al Creador, sino hacia los astros y especialmente hacia el sol. ¿Y cuál era el peligro que contenía esto? Más allá del peligro del daño en la piel, rayos ultravioleta, producto de la incidencia de los rayos directamente sobre el ser humano, más allá de los problemas que pueden ocasionarle también a la visión, más allá de eso estaba un peligro que no era físico, era un peligro espiritual. Dios conocía muy bien que a partir de esa generación, los rebeldes, los que le dieran la espalda al pacto de Dios, que Dios había concertado con Noé, iban a comenzar a adorar al sol. Y efectivamente, no tardó mucho esa generación en comenzar a adorar a los astros, a adorar al sol y olvidarse del pacto que Dios había hecho con la señal del arco iris. Allí en Babilonia es justamente donde deciden cambiar el plan de Dios. El conteo original de Dios para los días de la semana es primer día, segundo día, tercer día y el séptimo día, sábado, reposo para el Señor nuestro Dios. Pues en Babilonia ese plan se cambió, el plan se alteró totalmente y decidieron entonces nombrar los días de la semana con los nombres de los astros y le dieron al primer día de la semana, en primer lugar, colocaron entonces el que iba a ser su principal objeto de adoración, el sol, el venerable día del sol. Por eso hasta el día de hoy, en muchos idiomas como en inglés, en alemán, en quiché, que es una lengua indígena que está en Centro y Suramérica, también en mandarín, en muchos idiomas en el mundo actualmente, el nombre del primer día de la semana significa día del sol. Así que al sol primeramente, primero colocaron sol, luego la luna, de ahí el lunes, día de la luna, luego al astro que se observaba también durante la noche en épocas del año, Marte, y en honor a Marte entonces el tercer día de la semana, luego en honor a Mercurio entonces colocaron el miércoles, a Júpiter el jueves, Venus el viernes y Saturno para darle un nombre de un astro al día de la semana, contrario al que había recibido de parte de Dios el Shabbat, el sábado, que significa reposo, día santificado. Así que de prestar atención al Creador, nombrando los días solo como primero, segundo, tercero, como todavía ocurre en portugués, que así es, y solo darle el nombre al séptimo día, entonces le pusieron los nombres de los astros. Y noten algo interesante, que hasta el día de hoy es un elemento, es una razón que tratan de esgrimir aquellos que quieren defender el primer día de la semana como día de adoración. Y es que dicen, el primer día de la creación fue cuando Dios dijo, sea la luz. Así que ese es el día de la luz. Y tratan de dar esa razón, pero el Señor no dijo que el primer día, porque haya creado la luz, sea un día de adoración, sino el día en que había completado todo, en el cual Él, dando ejemplo, reposó, bendijo y santificó. Y contrario entonces a la santificación y reposo del séptimo día, a partir de Nimrod entonces se coloca la atención en el primer día. Miren cómo se va de un extremo al otro, del séptimo al primero, la atención al primer día de la semana con la adoración al sol, que fue seguida por todas las generaciones sucesivas. Por eso cuando hacen como centro de adoración en Babel, el plan de los constructores de Babel y de Nimrod, que fue el principal, era tener en la cúspide de esa torre un centro de adoración universal, donde pudieran ellos congregarse, unirse y sentirse seguros. Dice la palabra en Génesis capítulo 11 que ellos dijeron allí en la llanura de Sinar, vamos, hagámonos una ciudad, un nombre, una torre, por si fuéramos esparcidos de la tierra. O sea, no querían seguir el plan divino. Dios le dijo a Noé y sus descendientes, dándole una orden como se la dio a nuestros primeros padres, que se multiplicaran y se esparcieran por toda la tierra. Pero ellos querían mantenerse centralizados en un gran centro urbano, solo ellos allí dominando para poder tener control sobre las demás personas, un control absoluto en todo el sentido de la palabra. Fue el plan no solo de Nimrod, de su ancestro Caín, que fue el primero, según nos dice la Biblia, que construyó una gran ciudad en honor a su hijo. Ahora este Nimrod le estaba dando seguimiento. Cuando el Señor vio esto, de inmediato reaccionó, entendiendo los planes que había contra él, un intento de globalizar el mundo, de centralizarlo,
era un orden mundial diferente al que Dios había establecido. Dios había determinado un orden mundial donde las naciones estuvieran en el mundo, cada una en su lugar, pero Él quería hacer un solo gobierno mundial, centralizado en Babel, y Dios intervino. Y lo que Dios utilizó fue confundir las lenguas de los constructores que estaban allí en Babel. Ya iba bien elevada la construcción, había una cantidad inmensa de obreros, de trabajadores allí participando, levantando la torre de Babel en la llanura de Sinar. Y en ese momento entonces ese idioma original, esa lengua que tenían nuestros primeros padres desde el Edén, esa lengua con la que se comunicaban no solo entre ellos, sino también con los visitantes celestiales, ahora de repente va a desaparecer en Babel, producto de la rebelión contra Dios. Y Dios le da un idioma diferente a cada uno de los que están allí construyendo, y hace que al no entenderse tengan que separar. Dios cumple con su propósito enviando a las personas a diferentes lugares del mundo, según los grupos que hablaban el mismo idioma, hasta el día de hoy. Claro, cada uno de los idiomas que salieron de Babel, cada uno de ellos, pues con el tiempo comenzaron también a dar origen a otros idiomas, y todavía el día de hoy aparecen y desaparecen idiomas prácticamente cada cierto tiempo, según la cantidad de personas que ya van hablándolo. Por eso se habla de idiomas muertos, lenguas muertas, en fin. Y otras van saliendo producto de la mezcla, producto de la degeneración de algunos de esos idiomas, como son los dialectos, en fin. Todo eso comenzó en Babel. Dios intervino, no solo le confundió las lenguas, Dios envió, dice la inspiración, un rayo que partió la cúspide de la torre de Babel, destruyendo la parte que ya habían levantado y que sobresalía por encima de todo. Recuerde que el plan que tenían ellos era que esto fuera visible prácticamente por todo el mundo. Eran planes realmente ambiciosos los que tenían, y unidos ellos iban a una velocidad increíble. Recuerde que aunque la generación antediluviana, una generación súper inteligente, había desaparecido, todavía, como muchos de los conocimientos se habían transmitido de manera oral, tenían muchas técnicas y conocimientos que pusieron en práctica, y todo eso provocó un avance gradual y amplio en lo que tuvo que ver con la construcción de Babel. Aquí Dios intervino justamente para limitar los planes de Nimrod. Es allí en Babilonia donde surge no solamente la falsa adoración en Babilonia, en Babel, sino que allí también surge la adoración a los astros, la astrología, que hasta el día de hoy engaña a millones de personas en el mundo, dándole a entender que pueden dirigir su vida con los astros, con el horóscopo, con la clarividencia, con la bola de cristal y otras tantas cosas que no son más que una hechicería en una forma revestida, o queriéndole dar un revestimiento de una pseudociencia. Así que efectivamente de esa forma cae Babel, de esa forma cae la primera Babilonia, pero solo sería la primera caída. Babilonia no se daría por vencida, con toda la rebelión contra Dios, con toda la adoración de los astros, especialmente la adoración al sol que instituyó, con toda la confusión que se produjo allí en Babilonia, con todas las cosas que tienen que ver. Además, el nombre Nimrod tiene no solo 6 letras, sino que también cuando usted suma el valor de esas letras en hebreo, da 666. Así que en Babel, en Babilonia, en la primera Babilonia, que se construyó en la llanura de Sinar, luego, solamente 100 años después del diluvio, solo 100 años después del diluvio, fue este intento de rebelión contra Dios en la torre de Babel. Y allí entonces vemos lo que es la falsa adoración en todo el sentido de la palabra, lo que es el intento de un orden mundial diferente al que Dios había establecido, lo que es tener un falso día de reposo, lo que es también pues la señal y el número del anticristo, lo que está en contra de Dios. Todo eso surge en Babel, en Babilonia. Hasta el día de hoy, algunos arqueólogos han desenterrado en las ruinas cercanas a Bagdad, la capital de Irak, que era donde quedaba la antigua Babilonia, y fue donde se levantó también la más antigua Babel, allá 100 años después del diluvio. Han encontrado inscripciones cuneiformes donde a la ciudad de Babel se le llamaba la ciudad de Nimrod. Hasta esos detalles aparecen corroborando lo que nos dice la Biblia y lo que fue la primera Babilonia, con su primera caída respectiva. Pero Babilonia tendría un segundo levantamiento muy providente,
Por eso la Babilonia del Nabucodonosor, del rey Nabucodonosor, se le llama el imperio neobabilónico, un nuevo imperio de Babilonia. Y con Nabucodonosor, Babilonia adquirió un sinnúmero de proporciones que le dieron a conocer en el mundo de una forma muy notable. Fue un imperio global que hasta el día de hoy marca el inicio de ciertas profecías con la caída y levantamiento de varios imperios hasta que Dios levante un reino que jamás tendrá fin. Es Babilonia en los días de Nabucodonosor, esa segunda Babilonia, la que desafía a Dios en la persona de sus hijos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, mejores conocidos los tres amigos de Daniel como Sadrach, Mesach y Abednego. La fe de ellos es desafiada en diferentes motivos, pero uno de los motivos donde se desafió fue en la adoración. Por eso en el capítulo 3 del libro de Daniel encontramos que en Babilonia, en la llanura de Sinar, justamente el lugar donde se había levantado la torre de Babel hacía miles de años, ahora se levantó una imagen de oro. En el mismo lugar se levanta esta imagen de oro y dice la Biblia que tenía 60 codos de alto y 6 de ancho, porque el sistema sexagesimal basado en el número 60 fue creado por los babilonios. De hecho, el ladrillo, la Biblia lo presenta ahí en los días de Babel como un invento también de los babilonios, de los caldeos, como también era conocida esa civilización, y usted nota que tiene también 6 lados. Todo identifica ese número 6. Y ante esa imagen de oro, ¿y por qué de oro? Porque los antiguos babilonios y muchos pueblos paganos concebían al oro como el rocío del sol. Noten que hasta ahí estaba la adoración al sol de manera indirecta. El color dorado, brillante de este metal precioso, ellos creían que era un rocío que caía del sol y se acumulaba y lo descubrían en vetas de oro, en las minas, y por eso los objetos de adoración antiguamente y hasta modernamente casi siempre son hechos de oro, pero es para indirectamente, mediante la adoración a esa imagen, estar adorando también al sol. Así que ante ese desafío, los siervos de Dios decidieron mantenerse fiel al Creador, mantenerse fiel a Cristo. Y es por eso que ellos corrieron entonces la suerte de ser perseguidos, apresados y echados en un horno de fuego, que debía calentarse 7 veces más, producto de la negativa de ellos a adorar a algo que no fuera su Creador, algo que no fuera la divinidad. Y es en ese momento cuando Cristo interviene, no cuando ellos caen en el horno, cuando ellos están siendo depositados en el horno. Los que lo levantaron fueron fulminados por un rayo de fuego que bajó desde el cielo, no por el fuego que estaba en el horno, que ya no tenía poder. El rayo de fuego que bajó del cielo neutralizó el fuego que había allí dentro del horno, y por eso murieron en el acto los que estaban echando a los siervos de Dios. La presencia del que bajó a estar con esos siervos, la presencia de Cristo, así fue que lo describió también el rey Nabucodonosor, que dijo: y no fueron 3 los que echaron en el horno, yo veo a 4, y el cuarto es semejante al Hijo de Dios. Algunas versiones traducen como el Hijo de los dioses, porque está hablando Nabucodonosor, que todavía era pagano. Pero efectivamente la inspiración dice que él dijo el Hijo de Dios. ¿Y cómo sabía él el aspecto del Hijo de Dios y el poder que tenía? Porque Daniel y sus compañeros, dice el libro Profetas y Reyes, le habían dado estudios, le habían de ese ser poderoso que era su Redentor, su Salvador. Por eso Dios intervino para libertar a sus hijos de la mano de Babilonia, cuando decretaron la muerte contra ellos. Y esa Babilonia que Dios puso en su lugar, demostrando que Él era soberano, llega el momento en que también cae. Pero esta Babilonia, la segunda Babilonia, la de los días de Nabucodonosor, sufre 2 caídas. La primera está en el capítulo 4, donde su rey es convertido en una bestia y enviado durante 7 años a estar con los animales, a bañarse con el rocío. Sus uñas, sus cabellos, todo le crecería como plumas de águila, como garras de animales. Así estaría durante 7 años, dice la Biblia, hasta que reconociera que el Dios del cielo está por encima de todo y que Él quita reyes y pone reyes.
al 7º año, después de esa caída moral. Fue una caída moral de Babilonia porque su rey fue convertido en una bestia. Entonces él miró hacia el cielo, dice el mismo Nabucodonosor, que fue el que escribió el capítulo 4 de Daniel, es el autor de ese capítulo. Él dice, mi reino me fue devuelto, mi mente de hombre, todo le fue devuelto. Y entonces él se arrepintió. Fue un hombre totalmente convertido por el poder de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en el capítulo 5 del libro de Daniel, ahora viene la caída material, física y definitiva de la segunda Babilonia. El capítulo 5 presenta al rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, le llaman hijo porque es de la descendencia directa, realizando una fiesta impía. Y en medio de la fiesta impía aparecen los dedos de una mano de hombre que escribe en lo encalado del palacio real un juicio terminal para Babilonia y para su rey Belsasar. Pesado había sido en balance el rey de Babilonia y fue hallado falto. Su reino fue roto, fue quitado y fue entregado esa misma noche a los medos y persas. Esa noche, dice Daniel 5:30, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Allí ocurrió la caída definitiva de la segunda Babilonia y entonces gobernaron los medos y los persas. Eso ocurrió la noche del 12 de octubre del año 539 antes de Cristo. Pero vayamos a la tercera Babilonia. La tercera Babilonia se forma durante la Edad Media. Ya el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 2 Tesalonicenses es conocido como el Apocalipsis de las epístolas, por las profecías que hay allí, que incluso hablan del anticristo, le llama el hombre de pecado. Y allí en 2 Tesalonicenses 2, Pablo anticipó una gran apostasía que ocurriría en el seno de la cristiandad. Una apostasía que daría como resultado la creación, la formación de Babilonia. Y usted encuentra que Santiago, el apóstol Santiago, en su carta universal, él envía saludos a los hermanos que están en Babilonia. No existía Babilonia literal en ese entonces, pero al imperio romano le llamaban Babilonia. Sobre todo cuando hacían cartas, lo usaban como un seudónimo para hablar de manera protegida, que no se dieran cuenta que estaban hablando del imperio y especialmente de la ciudad de Roma. Por eso se habla de la iglesia que está en Babilonia, dice el apóstol Santiago refiriéndose a Roma. Así que de Roma, de esa que ya llamaban Babilonia, surge una Babilonia mística. Y esa Babilonia mística se constituye en la Roma religiosa. La Roma religiosa, la iglesia romana que durante toda la era medieval hizo los cambios en las doctrinas bíblicas, sustituyó todo, y las sustituciones no fueron casuales, no fue por desconocimiento, porque se le fue olvidando con el tiempo, porque toda la adoración de imagen, toda la adoración de un falso día de reposo, toda la institución de seres humanos como si fueran dioses, todo eso es parte de Babilonia, no fue casual. Esa es la tercera Babilonia. Y de hecho, de esa Babilonia salen hijas. Un grupo que salió en la Reforma Protestante con buena intención originalmente, salieron con la Biblia debajo del brazo desde Roma en esa época, pero su mente se quedó guardándole lealtad a Roma, a Babilonia, con el falso día de reposo y también con la creencia en la inmortalidad del alma. Y justamente por eso Dios le da la oportunidad de hace casi 2 siglos a esa Babilonia de que acepte el mensaje que es levantado por un gran movimiento que habla acerca del retorno de Cristo, una gran efervescencia a mediados del siglo XIX sobre el retorno de Cristo, las profecías de Daniel, en la hora de juicio que llegaba. Fue dado al mundo entero. No era un movimiento denominacional, no era una iglesia. Fue una efervescencia y un movimiento que trascendió los cuerpos religiosos y fue la oportunidad para que la Babilonia mística, compuesta por todos esos movimientos religiosos, pues pudiera definitivamente aceptar la verdad. La verdad fue rechazada, la verdad de los mandamientos, la verdad de la intercesión de Cristo en el santuario celestial, la verdad del verdadero día de reposo, la verdad de la ley de Dios, todo eso fue rechazado. Y por eso cayó de manera moral Babilonia. Hoy por eso el mensaje del segundo ángel que proclamamos, que está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, aquella que dio a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ha caído Babilonia. Parte de nuestro mensaje
es llamar a la gente que esté en Babilonia que salga de Babilonia, porque existe. Su caída solo fue moral, de manera que los que componen Babilonia existen, pero moralmente, espiritualmente está en el suelo, se ha hecho guarida de espíritus inmundos, y por eso Dios llama a los hijos verdaderos que tienen esos cuerpos religiosos que salgan de Babilonia mientras hay oportunidad. La caída de la tercera Babilonia ocurre justamente en el siglo XIX, cuando se rechaza ese gran mensaje, y entonces Dios levanta un movimiento, ya que esos cuerpos religiosos que salieron descubriendo verdades en la Reforma Protestante decidieron no recibir esa luz, solo quedarse con el poco de luz que habían descubierto los reformadores. Dios decide levantar un pueblo remanente, un movimiento que, aceptando todas las verdades, pueda hacerle frente a, pueda denunciar que Babilonia ha caído, y sobre todo pueda dar un mensaje, porque la cuarta caída de Babilonia todavía está en el futuro cercano. Muy pronto Dios ejecutará juicios sobre Babilonia. De eso tratan los capítulos 16, 17 y 18 del libro de Apocalipsis. El 16 en el derramamiento de la plaga, el 17 hablando de la condenación de la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, la Babilonia mística, los movimientos religiosos que la componen, y también el capítulo 18 hablando específicamente de qué juicios caerán no solo sobre Babilonia, la Babilonia mística, lo que constituye la triple alianza en el tiempo del fin, la Roma religiosa, la Roma papal, también el protestantismo apóstata y el espiritismo. Todos esos movimientos que constituyen Babilonia, que han traído tanta confusión a la gente, tendrán finalmente un impacto de los juicios de Dios. Por eso el mensaje de Dios antes de esa cuarta caída de Babilonia, que se producirá con las plagas, con las 7 plagas, Dios llama a los hijos fieles que tiene allí, gente que lo está buscando de corazón y que forma parte de todos esos movimientos religiosos. ¿Qué Dios le dice? Léalo allí como expresa en Apocalipsis 18:4. Juan, en Apocalipsis 18:4 se hace eco de las palabras del Señor. Note que Dios no le llama impíos a los que están en esos cuerpos religiosos caídos, aunque han caído moralmente, aunque enseñan el error. Hay mucha gente que está allí por desconocimiento, porque la luz de la verdad no había brillado delante de ellos y no había despertado convicción. Pero Dios con amor los llama y le dice en Apocalipsis 18:4: salid de ella, pueblo mío. Mire, el primer pueblo que Dios llamó y que Dios formó fue el pueblo que salió de los lomos de Abraham. El pueblo de Israel en la antigüedad, el Israel nacional. Ahora es un Israel espiritual. Pero aquel Abraham de la antigüedad, Dios lo llamó a salir de Babilonia. Cuando lo llamó, porque Abraham vivía en Ur de los caldeos. Y Caldea es Babilonia. Así que al primer hombre que Dios llamó para constituir un pueblo, un cuerpo religioso, lo llamó de Babilonia. Y ahora en la parte final de la historia, Dios está llamando a gran parte de su pueblo que todavía está en Babilonia para que salga de allí, que salga de la zona de peligro y venga a la zona de seguridad. ¿Cuál es la razón que Dios da para llamarle? Dios le dice: sal de Babilonia para que no seas partícipe de sus pecados ni reciba las plagas. Porque si te quedas, serás contado como cómplice. Amós 3:3 dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Así que aunque tú no estés de acuerdo, puedes abandonar esos movimientos religiosos y formar parte del pueblo de Dios. Lee tu Biblia, pídele al Espíritu Santo que te guíe, que te conduzca a la verdad. No hagas ser humano, sigue lo que dice la Biblia. Dios te liberará de Babilonia, te sacará de la zona de peligro y te traerá a la zona de seguridad, al pueblo que menciona Apocalipsis, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesucristo. Que Dios pueda bendecirte y pueda darte firmeza y pueda darte seguridad de que tú estás del lado de lo correcto, de que cuando estás mirando el arco iris, cuando estás mirando los 7 colores, el pacto de la promesa, estás recibiendo un mensaje del séptimo día, el día santo del Señor, de que al darle la espalda estás de acuerdo con la adoración de Dios, que lo que se produjo en Ezequiel 8:16, esa adoración al sol, que Dios la reprende como la más grande abominación. Repito, Ezequiel 8:16 no forme parte de la adoración hoy en día, no solo de ti, sino tampoco de los tuyos, porque tú has tomado una decisión de seguir al Señor, y como Josué tú tienes que decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Tu influencia debe servir para que otros salgan del error, para que de la Babilonia mística tú puedas estar, el que vive y reina por los siglos de los siglos.
Que Dios pueda bendecirte grandemente, que tus pies puedan afirmarse sobre la roca que es Cristo. Recuerda, si has descubierto cosas en el estudio de la palabra, que eso es lo que dice la Biblia en Proverbios 4:18. La senda de los justos es como la luz de la aurora, del nuevo día, que va en aumento hasta el día es perfecto. Dios te ayuda a estudiar tu palabra. No dejes de estudiar la Biblia, de estudiar la palabra de Dios como oración, y Dios te seguirá conduciendo a descubrir la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre de tantas cosas, y esa verdad va a agradecemos. Vamos a orar cerrando nuestros ojos e inclinando nuestras cabezas. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre siempre. Gracias te damos, Señor, por el estudio de tu palabra. Gracias por las verdades que revelaste a nuestras mentes y corazones. Gracias, Señor, también te damos en este momento porque tu palabra está llegando a toda persona que quiere hacer cambios en su vida, especialmente en la vida espiritual, para andar delante de ti de acuerdo a tu voluntad. Perdona, Señor, los pecados de todos nosotros en lo que te hemos fallado, y danos la seguridad de que nuestros nombres aún están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Quiero presentarte en este momento a los familiares de todos los que están conectados en este momento y los que se han conectado a este espacio, a este programa de hoy, Más Cerca Estoy. También te ruego, Señor, que asistas a cada familia y a cada persona por la que estamos intercediendo, los cuales hemos mencionado sus nombres, sus casos, sus lugares. Visítale con bendición de lo alto, con prosperidad de acuerdo a tu voluntad, también con sanidad de los que tienen dolencia, mandando tu ángel poderoso que le dé seguridad en el caso donde enfrenten peligros y desafíos, y también dándole paz donde hayan corazones atribulados, inquietos, donde haya corazones que estén ansiosos. Dale la paz que solo Cristo puede dar. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por responder nuestras oraciones. Acompaña a cada amigo y cada hermano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te siga bendiciendo.